Quizás te extrañas si te digo que ganar más dinero no es lo que te va a poner por delante del 99% de las personas en 2026. Siempre que veo a alguien con altos ingresos y cero margen, me hago la misma pregunta: ¿cómo puede ser? Pues después de analizar decenas de casos así con lupa, he empezado a ver ciertos patrones, repeticiones, decisiones que se toman o que no se toman una y otra vez. Y a partir de ahí he configurado esta hoja de ruta con 10 decisiones que yo misma tomé y me ayudaron a estar donde estoy, y que tú también puedes empezar a aplicar hoy mismo para que tanto si ganas mucho como si ganas menos, empieces a avanzar de verdad. Yo soy Cristina y en este canal hablo de finanzas personales y hábitos para conseguir la tranquilidad financiera, así que si esto te interesa, suscríbete y vamos al grano con la primera. En la práctica, esto es lo que suele ocurrir. Si no tenemos suficiente, tiramos de crédito. De hecho, en España, el crédito al consumo, ese que usamos para compras, tarjetas y gastos corrientes, aumentó casi un 12% en 2025, hasta más de 116.000 millones de euros. Esto significa que muchas personas están utilizando préstamos con altas tasas de interés para financiar su estilo de vida. Luego, si hay una subida de sueldo, hay mejora inmediata del coche. Año especialmente bueno, vacaciones más caras. Nuevo cliente o ascenso, piso más grande. Estamos viviendo al límite o por encima de nuestras posibilidades, no siempre porque lo necesitemos, sino porque sentimos que ahora nos toca. Sin darnos cuenta, somos esclavos de nuestras propias decisiones. Si no decides que tu estilo de vida crezca más lento que tus ingresos, estás atrapada en un bucle infinito, y lo peor es que lo que nos lleva a ese bucle suele ser no tomar la segunda decisión. El ser humano tiene una especie de predilección por jugar al juego del estatus, ese juego silencioso en el que el objetivo no es vivir mejor, sino demostrar que estás viviendo mejor. El coche ya no es solo transporte, es señal. La casa ya no es solo refugio, es símbolo. Las vacaciones ya no son descanso, son narrativa instagramera. Este es un juego muy peligroso porque no tiene ni ganador ni final. Siempre habrá alguien con un coche mejor, con una casa más grande o un viaje más exótico. Y si entras en esta dinámica, tus ingresos pueden duplicarse y aún así sentirás que nunca es suficiente. Por eso vemos a personas con sueldos altísimos viviendo con cero margen, dependiendo totalmente de que el próximo mes todo sea igual de bueno que el anterior. Las personas que van por delante del 99% hacen algo radicalmente distinto. Cuando sus ingresos crecen, su nivel de vida crece un poco, sí, pero su margen crece mucho más. No convierten cada euro extra en consumo permanente, sino en patrimonio. Permiten que su tranquilidad financiera aumente más rápido que su apariencia social. Esta decisión es profundamente estratégica porque evita que, incluso ganando mucho, te conviertas en una persona financieramente frágil. Si tu estilo de vida siempre se adapta hacia arriba al límite de lo que ganas, tu patrimonio nunca despega. Pero si cada mejora de ingresos se traduce en más ahorro, más inversión y más margen, entonces estás construyendo una estructura sólida que no depende de impresionar a nadie. Y si consigues esto, entonces es otro el juego que entra en la partida, el de las cosas que no se ven. Porque la verdadera ventaja financiera casi nunca es visible. No es el coche caro que aparcas delante del restaurante, sino el fondo de emergencia que nadie sabe que tienes. No es el reloj que llevas en la muñeca, sino la cartera de inversión que trabaja mientras duermes. No es la foto en Instagram, sino la aportación automática que se ejecuta el día 1 de cada mes. La creación de patrimonio ocurre detrás del escenario, en las bambalinas, es silencioso, es aburrido, no genera aplausos, pero genera opciones. Y cuando entiendes que el éxito financiero no se evalúa por lo que otros pueden ver, sino por lo que tú sabes que estás construyendo, te liberas definitivamente del juego del estatus. Ese cambio mental por sí solo ya te pone por delante de muchísima gente. Pero claro, para construir riqueza invisible necesitas algo muy concreto: constancia. Y aquí entra la siguiente decisión. Tengo clarísimo que no solo hay que celebrar hitos enormes. Las 6 cifras invertidas, dejar de trabajar, liquidar una hipoteca, porque la riqueza se construye en pequeñas victorias acumuladas. Liquidar el pequeño crédito de la tarjeta, conseguir el primer mes completo de fondo de emergencia, pasar un mes entero sin números rojos, invertir por primera vez, aunque sean 50 euros. Yo misma cometí el error de mover constantemente la línea de meta. Alcanzaba un objetivo y en lugar de disfrutarlo, ya estaba pensando en el siguiente. No me daba tiempo de celebrar esa pequeña victoria. Eso genera una sensación permanente de ir
tarde. Sin embargo, hay investigaciones en psicología organizacional, como el llamado principio del progreso, que demuestran que una de las mayores fuentes de motivación humana no es lograr un gran objetivo, sino precisamente sentir que avanzamos de forma constante y reconocerlo. Por eso hice algo muy sencillo. Dentro de mi comunidad privada, Cash Sin Drama, propuse un día semanal de victorias, los viernes. Entonces, cada viernes, tanto yo como las más de 100 personas que forman parte de ella, escribimos nuestras victorias. No importa lo pequeñas que puedan parecer. Este acto cambia completamente la narrativa interna. Pasas de sentir que nunca es suficiente a sentir que estás en constante movimiento. Y cuando te das cuenta de que el progreso es lo que importa, estás preparada para pensar a largo plazo. La mayoría de personas evalúan sus finanzas como si estuvieran mirando, yo qué sé, el marcador de un partido minuto a minuto. ¿Por qué no tengo más dinero este mes? ¿Por qué mi cuenta de inversión no ha crecido lo suficiente desde ayer? Pero claro, la riqueza no funciona en días ni en semanas, funciona en años o décadas. Hay una idea que me encanta y que pienso mucho. Si todo lo que haces necesita funcionar en un plazo de 1 o 2 años, estás compitiendo contra casi todo el mundo. Pero si estás dispuesta a pensar en horizontes de 7, 10, 15 años, de repente solo compites contra una minoría, porque la mayoría abandona. Cuando entiendes que un negocio bien construido necesita tiempo, que una estrategia de inversión madura en ciclos largos, que tu patrimonio no va a explotar en 12 meses, dejas de frustrarte y empiezas a construir. Eso sí, para poder jugar en décadas necesitas tener un sistema controlado, cosa que me lleva a la siguiente decisión. La fuerza de voluntad es maravillosa hasta que estás cansada, tienes un mal día o aparece una oferta irrepetible que casualmente solo dura 24 horas. Las personas que avanzan de verdad y constantemente no confían en su motivación, sino que construyen sistemas en todas las áreas de su vida y no solo en la financiera. Pero como aquí hablamos de money, pues en esta área supondría que el dinero destinado al ahorro y a la inversión sale de tu cuenta antes de que tengas la oportunidad de gastártelo. Significa pagarte a ti primero y vivir con lo que queda, no al revés. Personalmente, cuando entendí e implementé este sistema, mi vida financiera cambió radicalmente. Pasé de no entender por qué nunca había dinero en la cuenta a final de mes a tener algo que deseaba desde hacía mucho tiempo, que era un sistema automático que mes a mes iba haciendo crecer mi patrimonio casi sin que yo tuviera que pensar demasiado en ello. Y ya sé que suena demasiado bien, pero intentaré explicarlo para que se entienda. Si hace tiempo que me ves, sabes que mi mantra es invertir de manera constante en mercados globalmente diversificados, que históricamente han ofrecido rentabilidades medias cercanas al 9-10% anual a largo plazo. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras, pero sí que nos dan una referencia bastante útil para entender cómo se han comportado los mercados durante décadas. Para que te hagas una idea, si inviertes 300 euros durante 30 años a un 9% de retorno anual compuesto, terminas con casi $500,000 habiendo invertido solo 110.000 euros aproximadamente. Hay índices como el FTSE All World o el MSCI World AQUI que abarcan estos mercados globales diversificados. Para que me entiendas, estos índices siguen el rendimiento de miles y miles de empresas de todo el planeta, tanto de economías desarrolladas como emergentes. Vaya, que cuando inviertes en ellos no estás apostando por una sola compañía que podría quebrar y tu inversión con ella, ni por un solo país cuya economía podría cambiar en el futuro, sino que apuestas por invertir en una parte muy amplia de la economía global y esa diversificación es la clave. Por eso yo lo que hago cada mes es comprar el ETF Vanguard FTSE All World, cuyo ticker, sus letras identificativas, es VWC. Este ETF replica miles de empresas de todo el mundo y cobra una comisión muy baja, del 0,19% anual. Y si miramos su comportamiento histórico, vemos que el crecimiento compuesto anual ha estado en torno a ese 9% a largo plazo, aunque como veis aquí en pantalla, el último año ha tenido una rentabilidad del 11,39%. Pero más allá de los números, lo importante es el sistema, ese que te permitirá ponerte financieramente por delante de la mayoría de las personas. Mi sistema es extremadamente poco glamuroso y extremadamente repetitivo. Todos los meses añado dinero a mi broker, Freedom24, y compro este ETF. Lo compro cuando el mercado cae, cuando hay titulares alarmistas en los periódicos, cuando todo el mundo habla de crisis y también cuando todo el mundo está eufórico y todo parece que es de color de rosa. No intento adivinar qué hará el mercado ni cuándo habrá una burbuja o cuándo petará. Simplemente ejecuto el sistema mes a mes y me aseguro
uso de hacerlo antes de gastarme el dinero en cosas que no necesitaba. 2 veces al mes tengo una transferencia automatizada desde mi banco a Freedom24, un broker con el que puedes comprar este Vanguard FTSE All World, pero también puedes comprar miles de otros ETFs de renta fija, renta variable, acciones, etc. El broker es como la herramienta que necesitas para comprar estos productos, ya que actúa como intermediario entre tú y el mercado. Fíjate, cuando el dinero de la transferencia automática me llega, me mandan una notificación, entonces busco el activo WCE y hago la compra. Como ves aquí en pantalla, el proceso es bastante simple. Y esa compra pasa automáticamente a formar parte de uno de los núcleos globales de mi cartera. Freedom24 me resulta cómodo porque tiene comisiones claras, está regulado en Europa, que eso es muy importante, y además está registrado en la CNMV en España, que para mí es algo crucial cuando hablamos de inversiones. Y si tú también quieres empezar a construir algo así, pues te voy a dejar el QR en pantalla y el enlace en la descripción del vídeo para que puedas abrir tu cuenta en Freedom24. La apertura es totalmente gratuita y con mis enlaces puedes acceder a posibles bonus. El objetivo no es hacer una operación bursátil brillante un día, sino construir un proceso que puedas repetir mes tras mes durante años. Eso es lo que marcará realmente la diferencia, porque cuando consigues eso, el crecimiento deja de depender de tu motivación y empieza a depender del sistema y el tiempo. Y cuando eso ocurre, ya no estás reaccionando al mercado, sino que estás construyendo patrimonio. Pero para que ese sistema no se tambalee con el primer imprevisto, necesitas algo más. Una de las diferencias más claras entre quien vive con ansiedad financiera y quien vive con tranquilidad es el colchón. No es solo una cuestión matemática, también es psicológica. Saber que puedes cubrir 3 o 6 meses de gastos si algo sale mal cambia completamente tu manera de tomar decisiones. Te permite no aceptar cualquier trabajo pues por miedo o necesidad. Te permite no vender inversiones en el peor momento. Te permite no tomar decisiones precipitadas. Y no hace falta empezar con 6 meses o 12. Empieza con 1, luego otro. Cada escalón te coloca por delante de muchísima gente que vive al día y que depende de que el próximo mes sea igual de bueno que el anterior. A mí el colchón me ha salvado cuando he tenido meses flojos o incluso me ha dado una liquidez súper chula que en mercados bajistas, es decir, baratos, me ha permitido invertir más y por ende pues conseguir mejores rentabilidades, porque he comprado barato algo que luego ha subido. Cuando tienes colchón, inviertes con más calma, decides con más cabeza y eso te permite dar el siguiente paso con claridad. Y aquí no hablo de obsesionarte con cada céntimo, sino de saber exactamente cuánto entra, cuánto sale y por qué. Mucha gente dice, yo no soy mala con el dinero, pero no sabría decirte cuánto gasta al mes en total, qué porcentaje de sus ingresos se va en vivienda o cuánto margen real tiene. Si no sabes eso, estás conduciendo con los ojos medio cerrados. Conocer tu relación con el dinero implica saber si estás viviendo por debajo de tus posibilidades o justo en el límite. Implica revisar categorías incómodas, implica aceptar que quizás estás gastando más en comodidad inmediata que en libertad futura. Pero esa claridad es poder, porque a partir de ahí puedes tomar decisiones estratégicas en vez de reactivas. Y cuando tienes claridad, sistema y colchón, estás lista para fortalecer tu estructura por otro lado. Si todo tu sistema financiero depende de una única nómina, tu estabilidad es un poco frágil. No tienes que montar 3 empresas mañana, pero sí puedes empezar a construir fuentes de ingreso adicionales. Inversiones que generen rendimientos, sí, pero también proyectos paralelos, formación que aumente tu valor profesional. La mayoría de personas con patrimonios sólidos tienen múltiples fuentes de ingresos y no es casualidad, es resiliencia. Si una fuente falla, las otras sostienen. Y eso acelera el crecimiento y reduce el riesgo. Y hablando de aumentar tu valor, no tengo la menor duda de que la mejor inversión que puedes hacer no cotiza en bolsa. Eres tú, tus habilidades, tu capacidad de generar ingresos, tu conocimiento, tu salud. El valor de un ETF puede subir o bajar. El mercado inmobiliario puede corregir, pero las competencias que tú desarrollas, la formación que adquieres y la mentalidad que construyes se benefician del interés compuesto durante toda tu vida. Cuanto más inviertes en mejorar tus capacidades, mayor es tu potencial de ingresos futuros. Y eso multiplica el efecto de todo lo anterior. Necesitas estructura, necesitas paciencia y necesitas dejar de jugar al juego que juega todo el mundo, el del corto plazo. La diferencia entre estar en el 99% o estar por delante no está en cuánto ganas este año, está en si decides construir un sistema que funcione durante 10. Y en
este camino, si quieres rodearte de personas que están intentando jugar este otro juego, el de la tranquilidad financiera a largo plazo y no el del estatus, te recuerdo que tengo una comunidad privada que se llama Cash Sin Drama, donde puedes aprender a gestionar tu dinero de manera óptima, aumentar ingresos y aprender a invertir de manera simple de mi mano y de las más de 130 personas que forman parte de ella. Tienes toda la información abajo en la descripción y aquí en este QR. Y si prefieres empezar por algo más ligero, también tienes el club de lectura donde leemos sobre dinero, psicología y hábitos. Y recuerda que puedes abrir tu cuenta de Freedom24 para empezar a invertir e impulsar tu patrimonio. Vale, chao.